Imagina despertarte cada día sin saber si volverás a casa. Imagina vivir en un país donde el rugido de una explosión marca la hora, donde un niño llora no por un juguete, sino por un poco de agua limpia, donde el hambre no es una metáfora, sino una amenaza real. Ese lugar no es un cuento ni una película de guerra. Ese lugar existe y se llama Somalia. Ubicada en el Cuerno de África, Somalia es uno de los países más desolados, caóticos y olvidados del planeta. Las cifras lo dicen todo. Más del 70% de su población vive en la pobreza extrema. Más de 8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente. Y cerca de 2 millones han sido desplazados, obligados a abandonar todo por culpa de la guerra, la sequía y el terror. Pero detrás de estas estadísticas hay rostros. Hay mujeres que caminan decenas de kilómetros por un poco de arroz. Niños que han aprendido a sobrevivir antes que a leer. Hombres que luchan por mantener la dignidad en medio del hambre. Somalia no es solo un país en ruinas. Es una tierra de resistencia, de fuerza, de humanidad. Durante décadas, Somalia ha sido el escenario de una guerra civil interminable. Desde la caída del dictador Siad Barre en 1991, el país ha sido dividido por clanes, milicias, señores de la guerra y grupos terroristas como Al-Shabaab. Sin un gobierno fuerte y con una comunidad internacional que ha optado por mirar hacia otro lado, el pueblo somalí ha tenido que aprender a vivir sin Estado, sin servicios, sin protección. Pero aún así, resisten. Las comunidades han creado sus propios sistemas de organización, sus propias redes de solidaridad. En Mogadiscio, la capital, algunos jóvenes arriesgan su vida para enseñar a otros niños. En las zonas rurales, las mujeres se agrupan para repartir alimentos y protegerse entre sí. En los campamentos de refugiados, donde no hay casi nada, aún hay tiempo para cantar, rezar, abrazarse. Porque la vida sigue. Y eso, en Somalia, es un acto de valentía. En este video vamos a contarte lo que muy pocos quieren mostrar. Vamos a recorrer el lado oculto de Somalia, sus heridas y su espíritu. Te revelaremos los orígenes del conflicto, los intereses ocultos que mantienen la guerra viva, y las formas de vida que aún perduran entre el caos. Vamos a conocer a los verdaderos protagonistas, los sobrevivientes. Y si te impacta esta historia, si crees que este tipo de contenido merece ser compartido, te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita, porque aquí hablamos de los lugares que el mundo prefiere olvidar, pero que necesitan ser escuchados. Este no es solo un viaje geográfico, es un viaje humano. Un encuentro con una realidad que duele, pero que también inspira. ¿Estás listo para conocer la verdad oculta de Somalia? Para entender por qué Somalia se ha convertido en uno de los países más frágiles del mundo, tenemos que retroceder varias décadas y observar cómo un estado entero colapsó ante los ojos del mundo. El punto de quiebre llegó en 1991, con la caída del dictador Siad Barre, quien había gobernado con puño de hierro desde 1969. Barre llegó al poder tras un golpe de Estado y se mantuvo gracias a alianzas cambiantes durante la Guerra Fría, primero con la Unión Soviética, luego con Estados Unidos. Como muchos líderes africanos de la época, se vendió como socialista y nacionalista, pero su régimen terminó siendo represivo y profundamente corrupto. Durante su mandato, Barre intentó homogeneizar al país imponiendo una identidad nacional por encima de los clanes, pero esto solo intensificó las tensiones. Somalia, aunque étnicamente homogénea en comparación con otros países africanos, está dividida internamente por estructuras de clanes con dinámicas de poder muy arraigadas. Al caer Barre, esas tensiones explotaron. El vacío de poder dio paso a una guerra civil brutal. No emergió una nueva figura de liderazgo, sino múltiples facciones armadas, muchas de ellas organizadas según afiliaciones tribales. Mogadiscio, la capital, se convirtió en un campo de batalla donde señores de la guerra controlaban barrios completos. En el resto del país, la situación no era mejor. Se formaron gobiernos paralelos, alianzas temporales, y zonas dominadas por la ley del más fuerte. La comunidad internacional, en un primer momento, intentó intervenir. En 1992, la ONU autorizó una operación humanitaria con apoyo militar de Estados Unidos, conocida como UNOSOM. Sin embargo, lo que comenzó como una misión de ayuda pronto se tornó en una operación militar contra los señores de la guerra.
El punto de quiebre fue la famosa batalla de Mogadiscio en octubre de 1993, cuando un enfrentamiento con la milicia de Mohamed Farah Aidid dejó 18 soldados estadounidenses muertos. La imagen de sus cuerpos arrastrados por las calles fue transmitida por todo el mundo, y Estados Unidos decidió retirarse. El mensaje era claro: Somalia era demasiado peligrosa, incluso para las potencias militares. Desde entonces, la ayuda internacional ha sido fragmentaria, esporádica y muchas veces condicionada a intereses geopolíticos. En medio de ese abandono, surgió un nuevo actor que cambiaría las reglas del juego: Al-Shabaab. Este grupo islamista radical, vinculado a Al-Qaeda, surgió a mediados de la década del 2000 como una escisión del movimiento islamista más amplio que había intentado estabilizar partes del sur de Somalia. Pero Al-Shabaab fue más allá. Impuso una interpretación extrema de la ley islámica, ejecutó públicamente a opositores, reclutó niños como soldados, y prohibió la música, el cine y cualquier forma de cultura que consideraran impura. Tomaron el control de puertos, rutas comerciales y zonas agrícolas estratégicas. Lo que comenzó como un conflicto político y territorial se convirtió también en una guerra religiosa. Al mismo tiempo, se sumaron actores extranjeros con sus propios intereses, desde los Emiratos Árabes Unidos hasta Turquía, pasando por compañías energéticas interesadas en la posible existencia de petróleo bajo el suelo somalí. Somalia, empobrecida y devastada, se volvió un tablero de ajedrez global, un lugar donde los poderosos juegan y los débiles pagan. Mientras tanto, el pueblo quedó solo, sin hospitales, sin escuelas, sin Estado. Familias enteras huyeron a campamentos improvisados, muchas veces sin acceso a agua potable. Algunos intentaron cruzar el Golfo de Adén en balsas precarias, rumbo a Yemen, otro país en guerra. Otros caminaron hasta Kenia o Etiopía, buscando refugio entre fronteras hostiles. Somalia no solo perdió un gobierno, perdió sus instituciones, su infraestructura, y durante años, su voz ante el mundo. Pero lo más impresionante es que, a pesar de todo, su gente sigue resistiendo. Porque cuando ya no hay Estado, la comunidad, la familia y la fe se convierten en pilares de supervivencia. En el vacío de poder que dejó la caída del gobierno central de Somalia, emergió una fuerza que no solo ocupó territorios, sino que impuso una forma de vida basada en el control absoluto, el miedo y el fanatismo. Esa fuerza es Al-Shabaab, un grupo islamista radical que, desde su aparición a mediados de los años 2000, ha transformado grandes extensiones del país en un régimen paralelo que opera con sus propias leyes, su propio sistema de justicia y su propia economía. Para entender su poder, es necesario mirar más allá de sus atentados y entender cómo se convierten, para muchos, en la única forma de gobierno disponible. Al-Shabaab nació como una escisión radical de la Unión de Tribunales Islámicos, un movimiento que, a principios del siglo XXI, logró restaurar cierto orden en Mogadiscio, la capital somalí, aplicando la ley islámica. Pero ese orden venía acompañado de castigos públicos, justicia sumaria y una imposición rígida de la Sharia. Cuando Etiopía, con apoyo estadounidense, intervino en 2006 para expulsar a los islamistas del poder, Al-Shabaab se consolidó como grupo insurgente y se fortaleció aún más con la narrativa de la resistencia contra la ocupación extranjera. Desde entonces, ha librado una guerra sin cuartel no solo contra el débil gobierno somalí, sino contra cualquier forma de disidencia dentro del país. Lo que hace a Al-Shabaab especialmente peligroso no es solo su brutalidad, sino su capacidad para operar como un Estado dentro del Estado. Controlan territorios enteros en el sur y centro de Somalia donde han establecido cortes islámicas, oficinas fiscales y mecanismos de vigilancia. Cobran impuestos a comerciantes, agricultores, transportistas, y hasta a las ayudas humanitarias que pasan por sus rutas. Si un convoy del Programa Mundial de Alimentos quiere atravesar sus zonas, debe pagar. Si un comerciante quiere vender arroz en un mercado local, debe pagar. Y si alguien se niega, el castigo puede ser la muerte. A través del terror, Al-Shabaab ha construido una estructura de control social. Ejecutan a quienes colaboran con el gobierno o con organizaciones extranjeras, lapidan públicamente a quienes consideran adúlteros, amputan manos a los acusados de robo. Las mujeres, bajo su régimen, han perdido casi toda su libertad. Se les prohíbe estudiar, trabajar o salir sin la compañía de un hombre. Son forzadas a cubrirse completamente,
y muchas son entregadas como esposas a combatientes, sin opción de negarse. Uno de los aspectos más crueles de su régimen es el uso de la infancia como carne de cañón. Al-Sabah ha secuestrado y adoctrinado a miles de niños y niñas. Los entrena militarmente desde edades tan tempranas como los 10 años. Les enseña a manejar armas, a construir bombas, a ejecutar infieles. Algunos son usados como informantes, otros como escudos humanos, y muchos como suicidas. En las zonas más pobres, incluso se da el caso de padres que, acorralados por el hambre, permiten que sus hijos se unan al grupo a cambio de algo de dinero o protección. En una sociedad colapsada, el extremismo se convierte en un refugio perverso, pero efectivo. Pero Al-Sabah no es una fuerza aislada. Tiene conexiones internacionales. Ha jurado lealtad a Al-Qaeda y mantiene redes de financiamiento que cruzan fronteras. Uno de sus negocios más lucrativos es el contrabando de carbón vegetal, utilizado en Medio Oriente como combustible doméstico. Aunque Naciones Unidas ha prohibido ese comercio por su vínculo con el financiamiento del terrorismo, aún hoy toneladas de carbón salen desde puertos controlados por los yihadistas. También han diversificado sus fuentes de ingreso, tráfico de armas, extorsiones, secuestros para pedir rescate, y cobros ilegales a barcos pesqueros extranjeros que operan frente a las costas somalíes. Irónicamente, algunos de esos barcos son de países que condenan públicamente el terrorismo. Su violencia ha cruzado fronteras. En 2013, perpetraron un atentado en el centro comercial Westgate de Nairobi, Kenia, dejando 67 muertos. En 2015, atacaron la Universidad de Garissa, también en Kenia, y asesinaron a 148 personas, la mayoría estudiantes. En Uganda han golpeado con bombas en bares y eventos públicos. Cada ataque tiene un mensaje. Su guerra no es solo contra el gobierno somalí, sino contra todo aquel que consideren enemigo del Islam, incluyendo otros musulmanes. En 2017, Somalia vivió el atentado más devastador de su historia. Un camión bomba explotó en una intersección muy transitada de Mogadiscio. Murieron más de 500 personas. Aunque Al-Sabah nunca se atribuyó directamente el ataque, todas las señales apuntaban hacia ellos. Ese hecho marcó un antes y un después. No solo por la magnitud de la tragedia, sino porque mostró que el grupo seguía teniendo capacidad para planificar y ejecutar acciones letales en el corazón de la capital, a pesar de los esfuerzos militares de la fuerza multinacional AMISOM y del propio gobierno somalí. Lo más alarmante, sin embargo, no es la violencia que generan, sino la aceptación pasiva que logran entre parte de la población. No por ideología, sino por necesidad. En un país sin Estado, donde los hospitales públicos no funcionan, donde no hay escuelas, donde el empleo formal es casi inexistente, muchos ven en Al-Sabah una estructura de orden. Con todas sus reglas crueles, sí, pero al menos es una estructura. Y eso, en medio del vacío absoluto, puede ser suficiente para garantizar una mínima supervivencia. Al-Sabah no es solo una banda armada. Es un síntoma profundo del abandono de Somalia. Su existencia es posible porque el mundo ha dejado de mirar, porque el país ha sido reducido a una etiqueta de fallido, y porque el dolor de su gente se ha vuelto invisible. Pero mientras ellos avanzan, el miedo crece, y las posibilidades de una paz verdadera se alejan cada vez más. En Somalia, el hambre no es un fenómeno esporádico. Es una sombra constante que se cuela en cada rincón del país. Es el silencio de una olla vacía, el cuerpo flaco de un niño que ya no llora porque no tiene fuerzas, el rostro de una madre que no sabe si sus hijos volverán a comer mañana. En esta tierra castigada por la guerra y la indiferencia, el hambre no mata de golpe, desgasta, marchita, consume la vida lentamente. Y lo más doloroso es que no es inevitable. Es producto directo de una combinación mortal entre conflicto armado, abandono institucional, cambio climático y una economía completamente desarticulada. Las sequías en Somalia ya no son fenómenos excepcionales. Se han convertido en una constante brutal. El país ha atravesado 5 estaciones consecutivas sin lluvias suficientes, un hecho inédito en su historia reciente. Las cosechas han fallado, los ríos se han secado, y los pastores han visto morir a su ganado uno por uno. El 80% del país depende de la agricultura y la ganadería de subsistencia, por lo que esta crisis ambiental es también una crisis de vida o muerte.
Las imágenes que llegan desde las regiones rurales son desgarradoras. Mujeres caminando días enteros bajo un sol inclemente, con bebés en brazos, buscando un poco de agua o un puñado de arroz. Algunas llegan a los centros de ayuda. Muchas no. La desnutrición infantil ha alcanzado niveles alarmantes. En los centros de alimentación de las ONG internacionales, llegan niños con los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos, la mirada perdida. Algunos pesan menos de la mitad de lo que deberían para su edad. Muchos mueren en brazos de sus madres mientras esperan turno. La ayuda internacional, a menudo escasa y tardía, no logra cubrir las necesidades básicas de millones. Esto ha provocado un desplazamiento masivo de personas dentro del país. Cerca de 2 millones de somalíes han sido forzados a abandonar sus hogares, no por guerra, sino por hambre. Escapan de las zonas controladas por Al-Shabaab, de la sequía o del colapso total de las condiciones de vida. Se hacinan en campos de desplazados, que más que refugios son purgatorios. No hay servicios básicos. Las tiendas son lonas sobre barro caliente. No hay médicos. No hay escuelas. Solo hay espera, incertidumbre y dolor. La mayoría de estos desplazados son mujeres y niños. Las mujeres cargan con todo. Alimentan, cuidan, protegen. Muchas han perdido a sus esposos o han sido víctimas de violencia sexual durante el trayecto. Algunas, para alimentar a sus hijos, recurren a trabajos forzosos, explotación o incluso a ofrecer sus cuerpos a cambio de un poco de comida. Es la forma más brutal de la pobreza, cuando la dignidad también se negocia para poder sobrevivir. El sistema de vida tradicional somalí, basado en el nomadismo y en el pastoreo, está al borde del colapso. Durante siglos, los somalíes se movían con las lluvias, siguiendo rutas ancestrales con su ganado. Hoy esas rutas están cerradas por el conflicto o simplemente ya no llevan a ninguna parte porque no hay agua ni pasto. Lo que se pierde no es solo un modo de vida. Se pierde una identidad, una cultura, una forma de entender el mundo. En este contexto, vivir se ha vuelto un acto de rebeldía. Comer una vez al día es un lujo. No morir de sed, una hazaña. Proteger a los hijos, una batalla constante. La vida en Somalia, para millones, se resume en eso, resistir. No porque haya esperanza al final del camino, sino porque no hay otra opción. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que este tipo de contenido tiene que ser visto por más personas, te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita. Porque estas historias no deben seguir en la oscuridad. Porque la indiferencia también mata. Y porque conocer lo que viven en Somalia es el primer paso para no olvidarlos nunca más. Quédate con nosotros. Lo que viene te hará comprender aún más la profundidad de esta tragedia. Y también la fuerza de un pueblo que, a pesar de todo, no se rinde. En medio del caos, la violencia y la pobreza extrema, hay una fuerza silenciosa que mantiene en pie lo que queda de la sociedad somalí: las mujeres. Ellas son, al mismo tiempo, las más golpeadas por la crisis y las principales responsables de que millones de personas sigan con vida. En un país donde casi todo ha colapsado, las mujeres han asumido un papel central en la lucha por la supervivencia. Desde los campos de desplazados hasta las zonas rurales devastadas por la sequía, son las mujeres quienes recogen leña, buscan agua, cocinan con lo poco que tienen, y protegen a los hijos del hambre y de la guerra. En muchas familias, los hombres han muerto en el conflicto, han migrado o han sido reclutados por milicias. Son ellas quienes se quedan a resistir. Pero esta resistencia viene cargada de un altísimo costo. Somalia es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. En las zonas controladas por Al-Shabaab, las mujeres viven bajo un régimen de control total. No pueden trabajar, ni estudiar, ni desplazarse solas. Deben cubrir su cuerpo por completo, y cualquier desobediencia puede ser castigada con violencia física, pública, humillante. Incluso fuera del dominio yihadista, las mujeres somalíes enfrentan una violencia estructural arraigada en prácticas culturales y en la ausencia total de mecanismos de protección. Una de las más alarmantes es la mutilación genital femenina MGF. Somalia tiene una de las tasas más altas del mundo. Más del 90% de las niñas entre los 5 y 11 años han sido sometidas a esta práctica, muchas veces en condiciones insalubres, sin anestesia, y como un ritual obligatorio que marca su paso a la feminidad. Aunque existen campañas para erradicarla,
El miedo al rechazo social y la presión comunitaria perpetúan esta tradición dolorosa y peligrosa. La violencia sexual también es una amenaza constante, especialmente en los campos de desplazados. Las mujeres que deben salir a buscar agua o comida fuera del perímetro del campamento corren riesgo de ser atacadas. Y cuando esto ocurre, muchas veces no hay justicia posible. No existen comisarías, ni jueces, ni instituciones a las que acudir. La impunidad es total. En algunos casos, son las propias víctimas quienes terminan siendo señaladas o culpabilizadas por la comunidad. A pesar de este panorama sombrío, las mujeres somalíes también son protagonistas de gestos de esperanza y cambio. Algunas han logrado organizarse en cooperativas dentro de los campamentos, creando pequeñas redes de apoyo mutuo. Cocinan juntas, cuidan a los niños de otras, reparten lo poco que consiguen. En Mogadiscio, algunas mujeres han creado centros educativos improvisados para que las niñas no pierdan del todo su acceso a la educación. Son pequeñas luces en medio de la oscuridad. También hay mujeres periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que trabajan, muchas veces en secreto, para documentar los abusos, denunciar ante organismos internacionales o simplemente mantener viva la memoria colectiva. Algunas de ellas han sido amenazadas, atacadas o incluso asesinadas por su labor. Pero otras siguen adelante, sabiendo que su testimonio puede ser el único que llegue al mundo exterior. Ser mujer en Somalia es vivir en riesgo constante, pero también es encarnar una forma de resistencia silenciosa, profunda y valiente. Sin ellas, Somalia ya habría colapsado por completo. El conflicto en Somalia no es solo un enfrentamiento entre facciones internas. Es una guerra de múltiples frentes, en la que intervienen actores locales, regionales e internacionales, cada uno con intereses propios que complican aún más una ya de por sí caótica situación. En el centro de esta tormenta están las milicias que operan tanto en el sur como en el norte del país, incluyendo a los ya mencionados Al-Shabaab, pero también otros grupos armados que han encontrado en la guerra y la anarquía la única oportunidad de poder y control. El país se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las piezas no solo son grupos de insurgentes, sino también actores externos que intervienen directa o indirectamente. El gobierno somalí sigue siendo extremadamente débil. Pese a que ha logrado algunas victorias en los últimos años, bajo el respaldo de la misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), el gobierno central no controla más que pequeñas partes de Mogadiscio y algunas ciudades cercanas. El resto del país sigue bajo control de milicias, fundamentalistas y facciones armadas que se disputan el poder, los recursos y la influencia. El papel de Al-Shabaab en este conflicto es clave. Como ya hemos mencionado, este grupo tiene una ideología radical islamista, y su presencia se extiende más allá de las fronteras de Somalia, con una agenda que no solo busca imponer la ley islámica en el país, sino también expandir su poder por toda la región del Cuerno de África. En las zonas rurales y en muchas áreas urbanas bajo su control, la vida es gobernada por su interpretación de la Sharia. Las reglas de Al-Shabaab son estrictas y brutales. No hay libertad de expresión, no hay derechos para las mujeres, y cualquier disidencia es rápidamente castigada con la muerte. Pero el conflicto no es solo interno. Etiopía y Kenia, dos países vecinos, han jugado un papel importante en la política de Somalia. A lo largo de los años, ambos países han intervenido en diversas ocasiones, ya sea para combatir a Al-Shabaab o para proteger sus propios intereses estratégicos. Etiopía, en particular, ha sido una presencia constante, enviando tropas para defender el gobierno somalí y garantizar que su influencia no se vea erosionada por grupos extremistas. Sin embargo, la intervención militar etíope ha sido extremadamente controvertida, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos y de interferencia en los asuntos internos del país. Por otro lado, Kenia también ha tenido intereses en la región, especialmente en las áreas costeras ricas en recursos naturales, lo que la ha llevado a tomar acciones militares dentro de Somalia para frenar la expansión de Al-Shabaab, que tiene una fuerte presencia en la región fronteriza. A pesar de estas intervenciones, el problema sigue siendo persistente. La intervención internacional, aunque bien intencionada en algunos casos, no ha sido suficiente para traer paz a Somalia. Las misiones de la ONU y la Unión Africana en el país han sido incapaces de resolver el conflicto. Por un lado, hay una falta de recursos y de apoyo continuo, y por el otro,
La inestabilidad interna hace que la reconstrucción del Estado somalí sea una tarea casi imposible. La corrupción dentro del gobierno somalí también ha sido un obstáculo importante. Durante años, las élites políticas han desviado los pocos recursos disponibles para sus propios intereses. Las donaciones internacionales que podrían haber ayudado a reconstruir el país se han desvanecido, y los recursos destinados a la ayuda humanitaria muchas veces terminan en manos de los mismos grupos que perpetúan la violencia y el sufrimiento. En este contexto, los intereses de las potencias extranjeras siguen siendo un factor importante. Somalia es rica en recursos naturales, incluidos minerales, petróleo y gas, y su ubicación estratégica en el Cuerno de África la convierte en un punto de interés clave para muchas naciones. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Estados Unidos y otras potencias internacionales tienen presencia en la región, pero no siempre con la intención de ayudar al pueblo somalí. Algunos, por ejemplo, están más enfocados en garantizar el acceso a los recursos naturales de Somalia o en mantener sus bases militares para controlar la zona del Índico. Las milicias locales, por su parte, luchan no solo por el control territorial, sino por la oportunidad de participar en el reparto de recursos. Los señores de la guerra, que han existido desde la caída de Barre, siguen siendo actores cruciales en la política somalí, pese a la apariencia de un gobierno central. Estas facciones armadas han contribuido al colapso del Estado, mientras intentan ganar poder para sus propios intereses. Y dentro de todo este caos, las facciones clanistas también desempeñan un papel crucial. Las luchas entre clanes no solo han alimentado el conflicto armado, sino que han permitido que grupos como Al-Shabaab encuentren apoyo en determinadas áreas. El país está atrapado en un ciclo de violencia, corrupción y desplazamiento, que parece no tener fin. La intervención internacional, aunque en algunos casos beneficiosa, no ha logrado crear las condiciones necesarias para que el pueblo somalí recupere la estabilidad. El conflicto armado, las intervenciones extranjeras y las disputas internas han mantenido a Somalia en un estado de guerra perpetua, haciendo que la reconstrucción del país sea aún más distante. A pesar de los constantes desafíos que enfrenta Somalia, el país sigue mostrando señales de resiliencia. Aunque el gobierno somalí ha logrado algunos avances en las zonas urbanas, su presencia sigue siendo débil en las regiones rurales y es constantemente amenazada por Al-Shabaab, que continúa siendo una fuerza importante en muchas partes del país. La intervención militar internacional, liderada por la Unión Africana, ha ayudado a frenar la expansión del grupo, pero la seguridad sigue siendo precaria. La situación de los desplazados internos sigue siendo grave, con millones de personas viviendo en condiciones extremas en campos de refugiados, lejos de sus hogares. Las condiciones de vida son desesperantes debido a la guerra, la sequía y la violencia. A pesar de este panorama sombrío, hay razones para la esperanza. Movimientos de mujeres activistas y jóvenes líderes están luchando por el cambio, utilizando la tecnología para movilizarse y exigir derechos. Además, las negociaciones de paz y los acuerdos regionales continúan siendo un área de trabajo, aunque el proceso es lento y complicado por la fragmentación interna del país. La diáspora somalí, una de las más grandes del mundo, también juega un papel importante, invirtiendo en el país y apoyando iniciativas de desarrollo y ayuda humanitaria. Si Somalia logra estabilizarse, la contribución de su diáspora será clave para la reconstrucción. Aunque el futuro sigue siendo incierto, la determinación y resistencia del pueblo somalí brindan una pequeña luz de esperanza. La paz duradera requiere esfuerzos conjuntos, del gobierno, de la comunidad internacional, sobre todo, de los propios somalíes. Somalia sigue siendo un país marcado por el conflicto, pero también por la resistencia y la esperanza. A pesar de los desafíos monumentales, su gente lucha cada día por sobrevivir y por construir un futuro mejor. La paz es aún un sueño lejano, pero las pequeñas victorias cotidianas demuestran que, incluso en medio de la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se apaga. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a darle like, suscribirte y activar la campanita. Porque compartir estas historias es el primer paso para no olvidar a quienes siguen luchando por un futuro mejor.